Muy bien, muy bien. La vida americana muy distinta a la europea en cuanto al estilo de vida. Todo aquí es a lo grande en cuanto a los desplazamientos. Todo es en coche, todo hay, en cuanto a la vida del día a día, es todo muy distinto a Europa. Siempre allí tenemos transportes públicos, no hay tantos atascos como aquí. Y a nivel de fútbol, pues Atlanta está creciendo muchísimo, la verdad. La Federación de Fútbol de Estados Unidos la van a poner aquí en Atlanta Ujú. y eso con el club, que es un club grande también en la MLS, con el crecimiento de la MLS, con la llegada de los jugadores grandes que están llegando, las inversiones que han hecho por Messi en Inter Miami y varios jugadores más, Ujú. eh, pues se está convirtiendo en una liga muy, muy interesante, la verdad, con muchos tipos de juegos distintos, porque hay muchos entrenadores y muchos jugadores de muchas nacionalidades distintas, con muchas culturas futbolísticas distintas. Pero eso lo hace más emocionante, tiene más incentivo a nivel táctico, que es el que más me ocupa a mí. Ujú. Hace que la liga sea muy rica, muy interesante. Desde pequeñito me encantaba el deporte. El primer sueño uno que tiene es ser profesor de educación física, porque son los primeros contactos que tienes. Y es que quiero ser de mayor? Profesor de educación física, ¿no? Hay que dedicarte al deporte. Pero bueno, poco a poco vas creciendo, vas compitiendo a nivel deportivo. Y Ujú. siempre uno tiene la curiosidad de saber por qué los entrenadores toman una decisión u otra, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a sacar el mayor partido, el mayor rendimiento de los jugadores que tienes para ganar al rival? Y ahí es donde, bueno, en base a esa incertidumbre, empecé a estudiar más en profundidad con la Facultad de Ciencias del Deporte, máster que he hecho internacionales de análisis deportivo. Y en el momento que empecé, estaba profesionalizándose una carrera en España que era de analista deportivo, que en Inglaterra, aparte de mi máster fue en Inglaterra, y Ujú. ahí ya empecé a ver que eso en Inglaterra ya era casi un hecho, que había muchos equipos con muchos analistas. Y luego ya cuando de vuelta del máster, ahí hice las prácticas en el Cartagena, el equipo de mi ciudad, con Juan Ignacio Martínez. Ujú. Y a partir de ahí ya formé parte de su cuerpo técnico en el tiempo que estuvimos en España. A No. partir de ahí, pues ya, eso, con la curiosidad esa que tenía de haber estudiado en el extranjero, soy muy amante de ver otras formas de vivir, otras culturas. Y a partir de ahí, una vez pasamos la etapa de España, sí que me interesaba o tenía esa curiosidad por vivir en el extranjero. Y a partir de ahí he empezado una carrera un poco más, bueno, más internacional, digamos, en varios países. He pasado por la etapa de Nitro cuando estábamos luchando por ganar la Europa League en su momento, que llegamos a la final contra el Sevilla. Ahí Ujú. estaba como a distancia y con la idea de ir con el equipo a la temporada siguiente, pero ahí estalló la primera invasión de Rusia a Ucrania y todo se canceló. Y a partir de ahí sí que encontré un proyecto muy bonito en Norseland, en Dinamarca, que es un proyecto de cantera, y ahora mismo Ujú. están saliendo jugadores como Mohamed Kudus, Suleiman, jugadores a nivel internacional de Ghana sobre todo, y de Dinamarca que están ahora mismo compitiendo en el máximo nivel. Y bueno, ya de ahí pues pasé a Suecia, en Malmo, un club que es histórico, un club ganador, más laureado del país, jugando casi años y años no, Europa League o Champions League. Y ya esta última etapa ha sido, bueno, eso combinado también he formado parte de la selección de Ghana, de los Black Stars, Ujú. como de analistas, y ahí estuve con ellos en el Mundial de Qatar y en la Copa de África de este año, pero que como estuvo aplazada, pues se celebró en enero de este año. Y ya a partir del año pasado ya estaba en Atlanta United, que firmé aquí con un equipo que tiene Bueno, aquí como ya te comentaba al principio, todo es a lo grande, ¿sabes? Es Ujú. todo instalaciones gigantes, el estadio hay 40 y pico mil personas cada partido. eh, y bueno, y con ese crecimiento que está teniendo la liga, que está siendo exponencial, yo creo que ya se puede comparar casi no con las cinco primeras, pero un poco ya después de las cinco primeras del mundo, yo creo que puede estar ahí en cuanto al nivel de juego, a nivel de recursos y la emoción que implica aquí, porque hay mucho jugador latino y mucho aficionado latino.
y eso hace que bueno, esa pasión se sienta en los partidos. Mi especialización es análisis táctico en cuanto a ver fortalezas y debilidades de los rivales, pero también he profundizado mucho en el tema de analizar qué procesos de aprendizaje son los que son más efectivos. Entonces, hay tres formas que el jugador aprende más. Una es a nivel la práctica deportiva, la práctica en el campo. La Ujú, segunda es el coentrenamiento, que se llama a un jugador explica a otro cuáles son los movimientos, a nivel táctico, cómo podemos sacar ventajas o superioridades. Y ujú. la tercera forma es haciendo test, haciendo preguntas, preguntando constantemente, haciéndole reflexionar al jugador. Y en esas tres partes donde ahí, mi labor se ocupa mucho más, aparte del análisis táctico, que ya con mi experiencia en Europa y a nivel internacional me siento bastante cómodo, ya estoy profundizando mucho más en cómo aconsejar al entrenador y cómo guiar a los jugadores a la hora de reflexionar y de aprender sobre el juego y cómo mejorar en los procesos de entrenamiento. Por ahí es un poco donde siento que aquí están un poco más atrasados con respecto a las últimas metodologías de enseñanza y donde sí que creo que estoy aportando un valor añadido que antes no habían percibido aquí. Cuando juegas contra Miami es una situación especial porque, claro, ellos ha llegado Messi, Jordi Alba, Busquets, Suárez y a nivel de marketing, a nivel de comunicación, de todos los medios para la liga, todo el mundo como que tiene la expectativa de que Messi siga rompiendo tantos récords que ha roto ya, ¿no? Y bueno, como que se siente un poco desde el otro bando que todo el mundo está en tu contra. Entonces eso que creo que incluso motiva un poco más el hecho de decir, bueno, vamos a demostrar que nosotros también somos buenos, ¿no? Y bueno, y siempre son partidos súper complicados. Ten en cuenta que el Inter de Miami este año ha batido todos los récords de la liga regular. Han conseguido el mayor número de puntos histórico de la MLS. Ujú. Y nosotros veníamos, que hemos tenido una temporada complicada con cambio de entrenador, de director deportivo. Hemos vendido a los dos jugadores franquicia, Giorgio Giacomakis y Thiago Almada, que ha sido campeón del mundo con Argentina. Y incluso con eso hemos llegado a clasificarnos para playoffs en el último puesto y hemos superado a Miami en la primera ronda de playoffs. Ahora ya estamos en semifinales y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a lucharlo al máximo. Aunque parezca mentira, sí tienen muchísimos recursos porque no es solo Messi, es el equipo entero. Al final esa combinación que han hecho de Messi, Jordi Alba, Busquets y Suárez, que es ellos prácticamente no necesitan mirarse uno a otro para saber dónde está cada uno y combinar entre ellos. Y sí que los patrones son bastante predecibles en el sentido de que lo hacen constantemente. Ese pase de Messi a Jordi Alba hace el pase atrás dentro del área para que Messi remate o Suárez remate. Eso pasa constantemente. Pero tienen esa capacidad, esa habilidad técnica que incluso sabiéndolo es súper difícil de parar. Entonces requiere mucha coordinación, mucho entrenamiento, mucha reflexión, lo que comentaba antes, cómo lo vamos a parar, muchas preguntas a los jugadores para que ellos identifiquen la visual cue que se llaman aquí, digamos, las consignas visuales para Ujú. cuando ellos van a empezar los movimientos y tenerlo eso todo muy priorizado, muy planificado para que ellos al final puedan reconocer a nivel visual y actuar rápido. Y bueno, ya te digo, ese pase a Jordi Alba a Messi, perdón, de Messi a Jordi Alba, Jordi Alba a Messi, ese clásico movimiento que hemos visto tantas veces, lo siguen haciendo aquí y han marcado tropecientos mil goles. Entonces, sí que ha sido muy difícil, incluso lo hemos sufrido en partidos anteriores, pero al final hemos sido el único equipo de la MLS que ha ganado de 6 partidos, hemos ganado 3 a Inter Miami. Somos el único equipo que ha conseguido ganarle tantas veces. De alguna manera le hemos cogido la medida. Igual, también cuando juegas contra ellos necesitas que tu portero tenga un buen partido, que esas que normalmente las meten las fallen, pero a la misma vez esto, mucha concentración, no te puedes relajar 90 minutos y las que tienes, tener la capacidad de crear, porque eso sí que encontramos algunas deficiencias en los espacios que dejan a las espaldas, ahí sí que tienes que ser clínico y ahí hemos trabajado mucho para conseguir ser precisos. La Liga Española para mí
junto con la inglesa, mejor nivel. Lógicamente, a nivel de calidad, jugador por jugador, el nivel es muy alto a nivel técnico y a nivel táctico. Ujú. Luego, por ejemplo, en Escandinavia, el nivel lógicamente es técnico muy inferior, pero sí que el juego está muy estudiado, muy estructurado. Entonces sí que se ven muchos bloques que defienden muy bien, muy juntitos. Van a las señas de presionar, van todos juntos, se trabaja muy bien, son muy disciplinados. Y luego así a nivel genérico, pues aquí es una combinación entre jugadores como tienen el tema, el límite salarial y tienen unas categorías por jugadores. Están los jugadores franquicia, muy estilo NBA, estilo fútbol americano. Tienen sus jugadores franquicia, los jugadores que son home ground, que les llaman, que son nacidos digamos, en el club. Tienen otra categoría, que son jugadores internacionales. Y entonces eso hace que los límites salariales estén muy bien clarificados, pero también hace que haya bastantes niveles Ujú. de jugadores. Entonces, los jugadores franquicia aquí marcan una diferencia muy importante y hacen que el juego muchas veces los equipos que consiguen que esos jugadores franquicia también defiendan y se complementen con el equipo son los que al final llegan más alto, ¿no? Pero también vemos casos de que esos jugadores franquicia eh, sí atacan mucho, pero luego tienen muchos déficits atrás y se vuelven partidos de ida y vuelta. Y eso es una diferencia que viniendo de una forma europea de ver el fútbol, vemos que no importa si está ganando o perdiendo, a partir del minuto 60 son partidos de ida y vuelta. Esto ya se vuelve loco. Entonces, claro, desde un punto de vista europeo, como entrenador decimos, tenemos que controlar el partido, pero a veces te ves envuelto en ese ida y vuelta y es muy difícil, digamos, manejarlo. Lo que me propongo es disfrutar del día a día con los jugadores, aprender de las culturas de cada país y sobre todo disfrutar, o sea, a optimizar al máximo el rendimiento, ganar cuanto más podamos, somos muy competitivos. En Malmo tuve la oportunidad de ganar 3 trofeos, 2 ligas, una copa, jugar fase de grupos de Champions League. Y aquí pues el propósito es el mismo, ganar la liga. Vamos en camino a ello, ojalá que lo consigamos. Y bueno, en un futuro sí que la idea sería queremos volver a Europa, al final por el tema familiar, por el tema personal, pero también por un tema de volver al nivel top, que es de donde vengo, donde empecé en la liga, y en algún momento poder volver y bueno, y seguir buscando ganar títulos, que es lo más bonito. Yo en general creo que el fútbol tenemos que proteger a los futbolistas y muchas veces se tiende a los jugadores que tienen mayor nivel, lógicamente los marcajes son más agresivos, pero sí que es verdad que hay un límite entre eh, el hacer daño y el jugar duro, ¿no? No sabría decirte la verdad ante tu pregunta, es un poco, pues hay casos y casos como todo. En línea general, a mí me parece que los arbitrajes son buenos, lo hacen lo mejor posible y como tanto jugadores como entrenadores tenemos fallos y aciertos. Y, pero bueno, contestando a tu pregunta, para mí a los jugadores hay que protegerlos en cuanto a su salud y hay que proteger el fútbol, que los jugadores de calidad, dentro de la legalidad, de lo que está estipulado en el reglamento, al final tengan una protección. Sí que tiene que haber un límite de partidos por jugar, pero lo cierto es que leí un estudio no hace mucho que digamos, hace como 15 años los jugadores jugaban más minutos que los que se están jugando ahora. Es un estudio creo que fue de la liga, de los jugadores en la liga en 2008-2009 y las Ujú. estadísticas dicen que que juegan más minutos pues, en aquellas fechas que ahora. Lo que sí que es verdad que hay mucho desplazamiento y lo que ha cambiado mucho en el fútbol actual es que hay muchos movimientos más explosivos, muchas carreras más explosivas. Y entonces Ujú. eso tiende a generar más lesiones musculares. Cuando los movimientos son tan agresivos para el cuerpo, sí que normalmente hay más lesiones musculares. Eso sí que también está, la ciencia, los datos nos están mostrando que es así. Entonces hay varios métodos. Para mí, uno,
limitar el número de partidos, que no sigamos, o por lo menos que no sigamos añadiendo más. Otro, que las plantillas sean más largas. Al final, si queremos mantener este nivel, tenemos que aceptar y trabajar las plantillas para que el nivel medio de la plantilla, aunque haya los mejores jugadores a veces tengan que descansar, el nivel no baje tanto. Y eso también forma parte de nuestra labor como entrenadores, tener un equipo compensado que al final, a la larga, sea más sostenible y podamos llegar a nuestros objetivos. Y luego otra cosa que se puede hacer, y creo que sería interesante probar, es limitar el tiempo de partidos. Al final estamos hablando el tiempo de partido son 90 minutos más el añadido, eh, pero el tiempo real, si lo limitamos, hacemos un poco como la regla del baloncesto, en la que paramos el tiempo cada vez que el balón se va fuera. Al final limitamos el tiempo total que el jugador tiene que estar expuesto a tensión. Sí que es verdad que cuando el balón está fuera los jugadores no están sprintando, pero al final es tensión, se acumula el tiempo que tiene que estar sobre el campo, y si queremos optimizar, yo creo que eso se podría ser una buena manera, un buen recurso a utilizar.